Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, decirles muchas gracias por este espacio, agradecidas con Mara, con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Mendoza y con FADEA. Nosotros vamos a hablar del concurso que ganamos el año pasado junto a Carla, mi nombre es Elizabeth, Ecoresistencia, hacia un urbanismo inclusivo, resiliente y bajo en carbono. Excelente, me sumo a todos los agradecimientos que comenta Elizabeth y a continuación, como tenemos el tiempo muy contado, vamos a pasar a la presentación. Nosotras participamos en el concurso Ecoresistencia, para nosotros fue un desafío, y para nosotros era importante saber qué ciudad queríamos, cuál es la ciudad que aspirábamos. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy fuertemente con el pedido del comitente, de la promotora, del municipio, en este caso, y decidimos generar espacio para el ser humano, espacio un espacio que se abra a la vegetación. Entonces allí el eje central para nosotros es ciudades para la gente, ¿no? Un poco tomando el concepto de Jean Gell, y propusimos una ciudad caminable. Por eso nuestro concurso es una apuesta hacia el urbanismo inclusivo, resiliente y bajo en carbono. Nosotros nos propusimos trascender también ese concepto bueno, que por supuesto está muy en boga, y hacer un urbanismo para todos los seres vivos, ¿no? Donde pudiésemos incluir también la flora y la fauna como parte de esos personajes principales en el escenario urbano. Tuvimos en cuenta primeramente, antes de abordar cualquier decisión, idea, concepto, es ver nuestra región, cómo está compuesta. Poniéndonos un poco más central, veíamos dos ciudades casi enfrentadas por un eje muy fuerte, que es el río Paraná, y donde Chaco perdía como mucha fuerza con respecto a Corrientes, a la ciudad de Corrientes, ¿no? Entonces allí fue importante cómo la ciudad no se acercaba al río, no daba esta idea de ciudades hacia el río, sino que fue una ciudad un poco avasallando el territorio, ¿no? Un territorio de humedales, un territorio de cuencas, muy importante. Una cosa que nos llamaba muchísimo la atención de este territorio es que es un territorio que está lleno de humedales, lleno de pantanos, y que es un territorio que en realidad a nivel natural es muy sinuoso, y de repente aparecen estas dos huellas separadas por el Paraná de estas dos grandes ciudades importantísimas, con un damero bastante rígido que niega no solamente morfológicamente, sino también desde todo punto de vista ambiental, la incorporación de los humedales. Tuvimos en cuenta no solamente, claramente cuando nosotros abordábamos el territorio, lo veíamos desde lo macro, ¿no? Desde ese escenario complejo que es resistencia, y cómo cuando uno toma decisiones en el diseño tiene que contemplar el todo, no solamente a nivel nacional, regional, sino también un contexto global en el que estábamos, ¿no? Un contexto también de emergencia climática que ameritaba que nosotras pensemos las ciudades de otro lugar, ¿no? Con otro carácter, y pensar el agua como un fuerte vínculo con la ciudad y con los humedales. Una de las estrategias macro de la propuesta fue garantizar los bordes naturales de la ciudad, ¿no? Hacia lo que va a ser el río Paraná, garantizábamos una conexión con una biosenda ecológica que te conectara nuevamente el centro de la ciudad con el río, cosa que era algo bastante necesitado de reconocer un poco el contexto local, luego hacia arriba con todos los humedales que se encuentran acá, y hacia el Río Negro. Hacia abajo propusimos, que es como una de las zonas más degradadas de la ciudad, establecer un sur agroecológico. De esa manera incorporábamos como tres de los bordes naturales a la propuesta, con una estrategia clara a nivel macro. Otra de las escalas que trabajamos, una escala meso, una escala que permita como reordenar la ciudad, ¿no? Veíamos un fuerte damero en la ciudad de Resistencia. Entonces aprovechar esa ortogonalidad que nos permitía Resistencia para generar nuestra propuesta.
potenciar al mismo tiempo esos ejes principales, agrupando manzanas, y generar propuestas, agrupando muy al estilo de Salvador Tomamos, como caso, un caso referente, es Salvador Rueda. Salvador Rueda que puso el concepto de las supermanzanas en Barcelona. Entonces, para nosotras, viendo la forma de América que tenía Resistencia, era como pedía que sucediera. Una ciudad también con un clima muy particular, muy calurosa, muy cerca de toda la zona boscosa, incluso podríamos decir una zona boscosa que tiene que ver con selva. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven esta axonométrica, se ve claramente el Damer y como por detrás aparece todo el bosque. De hecho, Resistencia, Chaco, es la provincia donde se abasteció todo, durante muchísimo tiempo Buenos Aires de la madera, incluso lo sigue haciendo en la actualidad. Entonces, en ese sentido también era para nosotras importante esto, el registro del territorio, las líneas, las formas que tenía y cómo nosotras podríamos generar ese vínculo entre la naturaleza, entre lo natural y lo artificial. Sí, y algo que es fundamental de entender la escala Mezzo es entender los recorridos interbarriales, ¿no? Nosotros propusimos cada 10 por 10 cuadras, es decir, 1 kilómetro por 1 kilómetro, una supramalla, que es esta, que lo que hace es interconectar barrialmente con grandes alamedas verdes, mitigando el dióxido de carbono a una escala grande, ya que por estos grandes alamedas es por donde iba a pasar todo el transporte público y eran ejes de cierta velocidad, para de esa manera ir garantizando los distintos layers por donde van pasando los distintos usuarios de la ciudad. Es decir, por todo este lado es velocidad y todo lo que es hacia el corazón son vías mucho más lentas en cada una de las agrupaciones de las macromanzanas. Modernas, nos las plantearon así, ¿no? Ciudades poco amigables para la caminabilidad. Entonces, en nuestra propuesta, como bien decía Car, el tema de poner el ser humano por encima de cualquier objeto que no tenga vida, era darle valor a las personas. Entonces, ¿por qué no generar esa caminabilidad, esa evolución del concepto, no solamente el ser humano, sino nosotros como especie, pero que también convivimos con otras especies vivas como son la flora y la fauna? Un primer concepto, una primera idea, una primera propuesta que hicimos fue la de las reestructuración geométrica modular en etapas. Explica más claramente cómo funciona el esquema de la supermanzana. O sea, obviamente lo de la izquierda es como está hecha la ciudad siempre, digamos originalmente, donde todo transcurre por cada uno de los mismos carriles, y en el esquema de las supermanzanas lo que se hace es que se agrupa aproximadamente, pueden ser 3x3, o 4x3, o 4x4, o hasta 5x5, o 5x4, módulos de manzanas, entender la manzana como un módulo, como un píxel, ¿sí? Entonces, en estas agrupaciones lo que se genera es un recorrido de los vehículos por toda la periferia de esa modulación agrupada, y hacia el interior simplemente está, por supuesto, toda la vía peatonal y calles prioridad peatón de 10 km/h, que es la velocidad a la que se mueve un peatón. Y en las intersecciones se generan las esquinas multiusos, como el ejemplo que veíamos recién. La propuesta central, una propuesta que claramente muestra la plaza central y cómo esos ejes verdes van conformando de alguna manera esas macromanzanas. Sí, este es el diagrama puntual, ¿no?, de las 224 calles prioridad peatón y las 90 y tantas esquinas que salían resultantes. Es decir, ganamos el espacio público que estaba cedido a los autos, tal y como se muestran en estas fotos a continuación, y se los sumamos a todo lo que viene a ser el espacio de tránsito peatonal. Bueno, esta es un poco la imagen de la propuesta. Esto es un antes y un después. Que abordamos también es el de las biosendas. No llamarlo bicisenda, sino trascender el concepto de la bicisenda por la biosenda. Uno de los temas importantes en nuestra propuesta
y a diferencia de cómo se resuelve el tema de las supermanzanas en otras partes del mundo, es que logramos establecer un módulo de calle prioridad peatón. Recordemos que son 224 calles, es decir, es como la pieza que más se repite en todo el proyecto, asimétrico. Es decir, este lado de la vereda es un ancho mayor que el de este lado de la vereda. Eso nos permitía separar la biosenda, que le hicimos más ancha, como bien decía Eli, de todo lo que vendría a ser del flujo de la dársena, donde se paran, digamos, a descargar, y las ambulancias, etcétera, delivery, seguridad, bomberos, etcétera. Y eso nos permitía generar además un espacio más ancho donde vamos a desarrollar lo que vienen a ser estos jardines o microbosques. Abrir la ciudad con verde, plazas de bolsillo, parques de bolsillo, microbosques para nosotras, que tiene que ver con generar una ciudad más verde, una ciudad que absorba las emisiones de dióxido de carbono, una ciudad que regule la temperatura ambiental, una ciudad que a partir del verde pueda generar la migración de la fauna, ¿no? Tan necesaria, la polinización, por ejemplo, y salir de tu casa y tener una plaza, un parque. Y algo fundamental también para sumarte es que nosotros lográbamos separar, fíjense por ejemplo en esta intersección, estas son calles prioridad peatón, y las calles de tránsito rápido venían perpendiculares, es decir, o sea, no vienen a incomodar las calles prioridad peatón, separando así los tipos de usuarios y permitiendo además que existan carriles exclusivos para los colectivos, cosa que nos pareció siempre fundamental encontrar el espacio pertinente en cada uno de los anchos de calles que te entregaban en las bases del concurso, cómo íbamos a resolver en cada uno de esos lugares todas las paradas de colectivos, que en algunos casos son islas centrales y en otros casos como este son colectivos laterales. Bueno, y aquí aparece otro de los conceptos, otra de la propuesta, fueron los microbosques, la problemática ambiental, las inundaciones, pero las inundaciones son por una cuestión de que la ciudad se asienta sobre los humedales, básicamente. Entonces esto ha generado fuertemente conflictos ambientales. Por cuadra, 2 microbosques. De esta manera garantizábamos 640 microbosques, ganábamos 115.000 metros cuadrados, ¿no?, en superficie absorbente. Esta es una comparación, la idea de los microbosques dentro de la ciudad, que por un lado recupera ese sentido de espacio, de apropiación, de permanencia a través de distintas actividades, y por otro lado una conexión con la naturaleza, tan necesaria en las ciudades cementadas, la caminabilidad dentro de esas macromanzanas. Una ciudad tan húmeda como Resistencia, con tanto verde, recuperaría el estar y permanecer dentro de la ciudad. Y tomamos esta idea de indagar mucho más allá de la ciudad, no quedarnos solamente con la ciudad occidental, sino con los pueblos que le dieron origen a ese territorio. Los patrones nos parecían muy interesantes para poder darle identidad a cada una de las calles, es decir, el patrón de este rombo, por ejemplo, puede moverse a todo lo largo de una calle de 18 cuadras que va de este a oeste, y de repente el patrón próximo de la paralela era otro y otro y otro, e igual en las perpendiculares, y de esa manera lográbamos generar identidad en grandes linealidades que cosían todo el área central de Resistencia. Luego, este es un diagrama que explica bien el tema de las intersecciones en las calles prioridad peatón, con todas las ideas de multiusos que se genera en una, vamos a llamarle plaza temporal, de 30 por 30, cosa que nos parecía fantástico, porque 30 por 30 es una escala que obviamente peatonalmente puedes ver, digamos, todos los rincones, y eso genera como un lindo espacio de encuentro para los momentos de apropiación de estas esquinas durante los fines de semana o después de cierto horario. Tipos de apropiaciones que pueden ser flexibles. Adicionalmente, propusimos en el concurso estos ejes complementarios que no necesariamente eran exigidos en las bases, pero nos parecían fundamentales. Desde el branding de la ciudad, distritos económicos que por supuesto fuesen atractores, esto es parte de la gestión innovadora,
Y por supuesto, cuál es la repercusión en una escala metropolitana y fases, desde luego, de esa gestión. Para nosotras, ecoresistencia tenía que ver con eso, ¿no? Con garantizar una ciudad accesible, una ciudad diversa, una ciudad inclusiva y una ciudad baja en carbono. Pueden ver toda la propuesta completa, está en todas las páginas subida, así que los invitamos a que se puedan sumar y bueno, Y muchísimas profundizar. gracias. Y profundizar, exactamente. Muchísimas gracias, Bueno, les dejamos un gusto. nuestros contactos. Vale, Un chao, placer, chao. tal